Hola, bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad vamos a hablar de incendios estructurales. ¿Qué es un incendio estructural? Un incendio estructural es un fuego que compromete a estructuras construidas y estas pueden ser edificios residenciales, pueden ser edificios comerciales o industriales. La mayoría de los incendios corresponden a edificios residenciales y afortunadamente es poca la cantidad de víctimas que podemos encontrar en dichas situaciones. Sin embargo, esto empieza a complejizarse cuando tenemos más víctimas en riesgo, como puede ser un colegio. E incluso podemos tener víctimas que tienen distinta gravedad, como puede ser el incendio de un hospital. Los edificios industriales también pueden ser más complejos en el sentido de que existen químicos inflamables o exposición tóxica asociada. Hablemos entonces ahora de la fisiopatología del fuego. ¿Qué se necesita para que tengamos un incendio y qué se necesita para que tengamos un fuego? Primero necesitamos combustible, necesitamos calor, algo que se queme, y necesitamos un comburente. Y el comburente más común es el oxígeno, que un comburente es algo que favorece la combustión. Cuando encontramos estos tres elementos, se genera el fuego, ¿no? Y la fase inicial del incendio justamente parte por una llama definida. Esta tiene una baja velocidad de propagación y generalmente tiene una temperatura menor a 300 grados. Luego nos encontramos con una fase de crecimiento, donde hay un incremento de la temperatura que puede llegar hasta incluso los 700 grados. Además, la velocidad de propagación empieza a acelerarse. Luego tenemos una división. Dependiendo de si existe o no existe comburente, o sea, oxígeno, podemos encontrarnos con un flashover, que es cuando existe oxígeno disponible. ¿Y qué ocurre en esta situación? Hay una inflamación súbita. Ocurre sobre los 800 grados centígrados, y los materiales más o menos alcanzan su temperatura de ignición casi simultáneamente. Entonces encontramos llamaradas de fuego que todas ellas tienden a prender súper rápido y prácticamente ocupan toda la habitación donde se inició el fuego. Eso se llama flashover y es un rápido crecimiento. Entonces uno podría estar viendo una llama pequeña, empieza a aumentar la temperatura y tiene la tentación de entrar a buscar algo y puede encontrarse rápidamente abrazado por todas las llamas debido a este proceso que se llama flashover, que es una ignición súbita, rápido, y esto ocurre cuando existe oxígeno disponible. ¿Qué pasa si no hay oxígeno disponible? Por ejemplo, existe un incendio y tenemos las ventanas cerradas, tenemos las puertas cerradas y entra poco o nada de oxígeno al lugar donde inició el fuego. Lo que ocurre es que nos encontramos en una fase latente. ¿Qué ocurre en esta fase latente? Se empieza a acumular calor, se empieza a acumular humo, se empieza a acumular también gases inflamables. Y si es que en algún momento alguien abre una ventana o abre una puerta, entra oxígeno rápidamente y eso se consume rápidamente y genera una llama casi como una explosión. En realidad, si ustedes pueden ver videos de esto, ocurre una explosión súbita donde el fuego genera una ignición súper rápido. Y esto se llama backdraft. Entonces, el backdraft es cuando tenemos el fuego en fase latente, se abre alguna ventana, se abre algún pasadizo para el oxígeno y ocurre una explosión grande. Si ustedes ven videos en las distintas plataformas, se van a dar cuenta que es espectacular la explosión que se puede generar. Y alguien, por querer ir a buscar algo a la casa, abre la puerta, puede encontrarse de frente con esta explosión de fuego y resultar no solamente con quemadura importante, sino con un trauma por la fuerza con la que empuja esta llamarada desde dentro del lugar donde se encontraba el fuego latente hacia el exterior, desde donde justamente está entrando el oxígeno. Finalmente, tanto si existió oxígeno como si no existió oxígeno, recuerden que si existió oxígeno tenemos el flashover, y si no existió oxígeno pero se administra oxígeno rápidamente por la abertura de alguna compuerta, tenemos el backdraft. Tenemos una fase de declive o de decaimiento que finalmente ocurre porque el combustible se empieza a quemar completamente, se agota y el fuego obviamente comienza a apagarse.
Con el paso de cada una de estas fases, si bien el fuego comienza a aumentar, después empieza a decrecer, pero sobre todo en las fases finales comienza a aumentar el riesgo de colapso estructural. Recuerden que los materiales comienzan de a poco a disminuir su capacidad de sostener la estructura y podemos tener un colapso, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos encontrar en estos pacientes que se exponen a este tipo de incendios? Podemos encontrar distintas lesiones. Podemos encontrar quemaduras, podemos encontrar traumatismo. Recuerden que hay momentos en que se puede generar una explosión, puede haber un colapso de estructura. Entonces puede haber un paciente que tenga un traumatismo asociado al incendio. Podemos encontrar lesiones de la vía aérea. Vamos a conversar un poco más adelante de cómo sospechar una lesión de la vía aérea o quemadura de la vía aérea. Podemos encontrar intoxicación por algunos tóxicos, valga la redundancia, y ahí tenemos el monóxido de carbono o el cianuro. Bueno, para atender a los pacientes que están en esta situación de víctimas de algún incendio, primero debemos mencionar que hay tres zonas en lo que respecta a un incendio estructural. La primera zona es la zona caliente y es la zona más cercana al incendio. Y esta es un área restringida. Generalmente, ¿quién vamos a encontrar acá? A los bomberos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan traje ignífugos, necesitan casco, respiración autónoma, etc. Todos estos elementos que la enorme mayoría de las veces nosotros como médicos, nuestra ambulancia no tenemos, ¿no? Necesitamos, en esta zona, ¿qué necesitamos hacer? Identificar las víctimas y rápidamente evacuarlas. Se menciona en alguna bibliografía que aquí debiésemos hacer el triage. Sin embargo, esto la mayoría de las veces es muy difícil, principalmente porque es una zona de alto riesgo, ¿no? Donde uno no debiese gastar tanto tiempo ni siquiera en hacer un triage, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre generalmente? Es que se evacúan las víctimas y llegan a un punto que es la zona tibia, donde en general está el equipo médico para continuar la estabilización y después hacer el triage y posteriormente hacer el traslado a un hospital según corresponde el nivel de lesiones. Entonces pasamos a la segunda zona, que es la zona tibia, que es una área más segura, pero no está completamente libre de todo riesgo. Aún podríamos tener humo, podríamos tener algún tipo de escombro cercano. Lo que es obvio, debiésemos tener esta zona en contra de la dirección donde va el humo. O sea, si el humo va hacia allá, nosotros deberíamos ponernos por este lado, en la zona tibia, que va a ser el lugar donde vamos a comenzar a evacuar a los pacientes, hacer el triage, clasificarlo y después destinarlo a los distintos sitios según el nivel de quemaduras que tengan. All Hazard Disaster es una estrategia de respuesta a desastre que plantea una zona que se llama Patient Intake Point, que es el punto donde los pacientes debiesen pasar. Todos debiesen pasar por este punto, por un punto inicial, desde donde después se van a luego dividir a las distintas zonas que son amarilla, verde y rojo según el triage que le encontremos. En este punto se puede hacer un triage o se hace un segundo triage si es que se hizo el triage en la zona caliente, que como les mencioné no siempre es factible. Se hace el triage y se envía a la zona amarilla, roja según corresponda. Van a recibir algún tipo de tratamiento para la estabilización para finalmente pasar a la zona fría. La zona fría es la zona más segura donde se encuentra el área de traslado. Ahí vamos a empezar a tener un lugar de las ambulancias, ¿no? Para ingresar a esta zona vamos a tener el PEP. Si ya teníamos el PIP, el Patient Intake Point, aquí vamos a tener el Patient Exit Point, donde todos los pacientes debiesen llegar a esa zona para después ser redirigidos a las distintas ambulancias que existan disponibles. La idea es distribuir la mayor cantidad de pacientes por ambulancias posible, sobre todo cuando estamos hablando de un incendio estructural donde hay muchas víctimas involucradas. Si es factible llevar, por ejemplo, un paciente rojo con un paciente amarillo, con un paciente verde en una misma ambulancia, perfecto. En general no se llevan dos pacientes rojos porque necesitaríamos espacio para dos camillas. Pero sí se podría llevar un paciente rojo, un paciente amarillo que eventualmente podría no caminar, pero sí podría estar sentado, y un paciente verde que claramente puede estar sentado. Podrían ser llevados en la misma ambulancia,
¿no? Eso es con respecto al traslado de los pacientes. Muchas veces vamos a necesitar apoyo de policía. ¿Por qué? Porque necesitamos que el flujo de las ambulancias sea expedito. Entonces muchas veces llegan todas las ambulancias, todos los equipos de respuesta y se amontonan y después no tienen cómo salir. Entonces debiésemos tener una ruta de tráfico que sea expedita, donde venga la ambulancia y salga por otro camino. La idea es que no se estén topando y que el tránsito sea lo más expedito posible. Bien, pasemos a lo más médico. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista médico con estos pacientes? Y vamos a hablar rápidamente de las distintas lesiones que pueden tener estos pacientes. Primero hablemos de las quemaduras. Las quemaduras sabemos que existen de distinto grado. ¿Qué cosas no hacer con las quemaduras? Incluso las leves. Evitar el hielo, ¿no es cierto? No es necesario poner el hielo, no pongan pasta de dientes, es algo lógico, pero mucha gente piensa que hay que poner pasta de dientes. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, es dejar agua corriente por al menos 20 minutos y eso ha demostrado que disminuye bastante el edema y bastante el dolor. Y para el dolor podríamos pasar paracetamol. Estamos hablando específicamente de las quemaduras que son más superficiales y son leves. Una vez llegada a la urgencia, sobre todo cuando tenemos quemaduras más dolorosas, ojo que las superficiales duelen bastante y las superficiales parcial, de extensión parcial, superficial, duelen más todavía. Entonces, además del paracetamol, podríamos plantear incluso algún opiáceo. Bien, una vez que ingresan a nuestro servicio de urgencia, deberíamos clasificar el grado de profundidad y además la extensión de las quemaduras y además evaluar si es que existe o no compromiso de la vía aérea. Antiguamente se hablaba de grado 1, 2 y 3 y eso se ha cambiado por ABC. Sin embargo, algunos autores recomiendan incluso ser un poquito más fisiológicos como para hablar de los grados porque tiene mucho más sentido y es más fácil de interpretar. Hablar de superficial, hablar de extensión parcial o de profundidad parcial y total. Entonces cuando hablamos de extensión o espesor, más bien superficial, la superficial se parece mucho a una quemadura solar. Entonces ustedes pasan la mano por encima y podría blanquear y rápidamente vuelve al color rojizo propio de una quemadura superficial. Esta quemadura en general es dolorosa y tiende a desaparecer aproximadamente a las 4 o 5 horas. Una clave acá, si es que la quemadura que inicialmente nosotros pensamos que era superficial no desaparece después de las 5 horas, sospechen de que puede ser más bien de espesor parcial superficial, ¿sí? Luego tenemos la espesor superficial, y aquí hablamos de las AB. Cuando hablamos de superficial hablamos de la parcial superficial, hablamos de la AB o AB superficial, que son más dolorosas incluso, y pueden tener ampollas y se ven más húmedas. No es como una quemadura solar, sino que se ven más húmedas. Luego tenemos las parciales profundas, que en la nomenclatura que ha utilizado el Ministerio de Salud acá en Chile, AB profunda, son más bien rojo pálido, tienen un llene capilar que está más lento, llene capilar entre comillas, porque en realidad es rojo, que uno pasa el dedo, se vuelve blanquecina, pero lentamente recupera el rojo normal. Y estas ya son menos dolorosas, ¿por qué? Porque hay compromiso de nervio, entonces es un poquito más profunda. Y finalmente tenemos las totales, que son las profundas o también llamadas B. Y aquí las quemaduras en general son blancas y generalmente son indoloras, pero hay que tener en cuenta algunas perlitas que les voy a mencionar ahora. Primero, las quemaduras son heridas dinámicas, ¿sí? Pueden profundizarse con el paso de las horas e incluso los especialistas en quemaduras tienden a tener como aproximadamente un 60% de sensibilidad, o sea, fallan. Existe variabilidad a la hora de evaluar las quemaduras, así que no se sientan mal si de repente dijeron no, esto me parece que es una AB y terminó siendo una B, o esto me parece que es una A o una superficial y terminó siendo una parcial superficial, ¿ya? La profundidad probablemente sea más confiable de evaluar luego de 48 a 72 horas porque ya ahí se define mucho mejor hasta dónde llegó la quemadura. Ojo que esto puede evolucionar incluso con más días, pero en general entre las 48 y 72 horas ya ahí es más confiable el nivel de profundidad que hemos estimado. Ojo con el dolor. ¿Por qué? Porque si bien las superficiales y las parciales superficiales tienden a doler más, no significa que las profundas van a dejar de ser profundas por dolor o que una quemadura que no tenía dolor
no necesariamente puede ser un poquito más superficial. ¿Por qué? Porque las quemaduras tienen bordes y son irregulares en cuanto a su profundidad. No es homogéneo, o sea, yo me quemé el brazo, no es homogéneamente profundo. Va a tener partes que son profundas, van a tener algunos parches que son un poquito más superficiales y esos parches le van a dar mayor dolor. Y entonces usted puede interpretar, tiene dolor, entonces no es profunda. Eso puede ser un error, porque nuevamente las quemaduras no son uniformes y pueden ser heterogéneas y hay zonas que pueden ser más superficiales que le puede estar aportando dolor a una zona que evidentemente puede ser más profunda, ¿ya? Así que no se confíen en solo síntomas de dolor para estimar la profundidad de la herida. Bien, luego vamos a la superficie comprometida. ¿Por qué es importante considerar la superficie? Porque hay varios indicadores que nos hablan de acuerdo a la profundidad y la superficie, de qué tan grave podría ser este paciente, de cuánta reanimación va a recibir, etc. Y para evaluar la superficie comprometida, es fácil, usemos una guía, ¿no? Eso disminuye la variabilidad entre nosotros, entre los distintos observadores, y es fácil. Imprimimos una guía, una hojita con un dibujo, donde salga el esquema de Lund-Broder, y eso es mucho más eficiente y es mucho más confiable que, por ejemplo, hacer una regla de 9, que falla dependiendo de qué tan grande es el paciente, dependiendo de si es pediátrico o no es pediátrico, si es lactante o no, etc. Así que mejor usen una guía, pueden imprimirla en cualquier parte, poner Lund-Broder y va a aparecer ahí la guía como para estimar la cantidad de superficie que pueda estar comprometida. Recuerden un detalle que no todos manejan, pero solo para estimar el rango, la extensión, solo se considera las de grado AB y las de grado B. Vale decir, las superficiales no se consideran para estimar la extensión de la quemadura. Bien, pasemos al segundo punto, que es la vía aérea. ¿Qué pasa con lo de la vía aérea? Sabemos que aproximadamente 1/3 de los pacientes que están intubados por sospecha de quemadura de vía aérea fueron innecesariamente intubados, ¿ya? Eso de que vibrisas quemada igual tubo, cada vez sabemos que es menos confiable. Así que no debiésemos utilizar como único elemento las vibrisas quemadas como para intubar a un paciente, ¿no? ¿Cuándo deberíamos considerar que existe riesgo de quemadura de vía aérea? Primero, cuando el paciente se expuso a un incendio en un ambiente cerrado y estuvo encerrado por al menos 1 minuto o más. Ahí existe mayor riesgo de quemadura de vía aérea. Un paciente, por ejemplo, que le explotó un cigarro, ¿no? Los pacientes que usan oxígeno y siguen fumando y de repente les explota el cigarro, la enorme mayoría de las veces, casi el 100%, no tienen quemadura de vía aérea, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque ocurre en el aire libre. No. La condición como más constante que ocurre para considerar que una quemadura es de vía aérea es que el paciente esté encerrado en un ambiente al menos 1 minuto, ¿sí? Otros elementos que nos ayudan a sospechar de que exista una quemadura de vía aérea es que el paciente además tenga estridor, ¿no? Que tenga signos de insuficiencia respiratoria, o sea, tenga uso de musculatura accesoria, esté taquipneico, esté desaturando, y además estuvo expuesto a más de 1 hora encerrado en un lugar, sospechen quemadura de vía aérea. Vean la faringe, si encuentran ampollas, ¿no?, en la orofaringe, también sospechen que existe quemadura de vía aérea. Y también considérenla en los pacientes con quemaduras profundas a nivel facial y cervical, ¿ya? ¿Qué tubo le vamos a poner a estos pacientes que estuvieron encerrados por al menos 1 minuto y que se encontraron además algunos de estos signos que nos hicieron sospechar quemadura de vía aérea? Utilicen un tubo 7,5 o más. En general uno pone 8, no más grande que eso. ¿Por qué? No un 9, por ejemplo. En general no. ¿Por qué? Porque la presión que genera el tubo puede generar mayor edema, ¿ya? Así que ni muy grande, porque puede generar mayor edema, y ni muy pequeño, porque ahí no puede entrar un fibrobroncoscopio, ¿sí? Eso con respecto a la quemadura de vía aérea. Se puede plantear una intubación vigil, pero ya se escapa un poco de lo que queremos lograr con este video. Bien, pasemos al tercer punto, que son las intoxicaciones. Un mantra como para que lo repitan en sus momentos en que están tranquilos en su casita, están meditando.
todo paciente quemado es un paciente intoxicado o con trauma, hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? Tenemos que buscar activamente los signos de trauma, ¿no? Signos de pato, oreja de mapache, o sea, ojo de mapache, que tengamos lesiones a nivel supracervical, nivel cervical. Signos, activamente ustedes tienen que buscar signos de trauma, porque recuerden que no solamente es el fuego, sino que hay explosiones, hay colapso de estructuras, así que puede haber trauma entre medio. Un paciente comprometido de conciencia, no asuman de inmediato que es un paciente que está intoxicado con monóxido de carbono. Está bien, puede ser, ¿no es cierto? Pero además no se les vaya a pasar que pueda tener un traumatismo encefalocraniano de gravedad, ¿ya? Así que todo paciente quemado es un paciente intoxicado y un paciente traumático, hasta demostrar lo contrario. Bueno, hablemos de la intoxicación rápidamente. El monóxido de carbono. Todo paciente expuesto a fuego en espacio cerrado, vamos con otro mantra, todo paciente expuesto a fuego en espacio cerrado es un potencial intoxicado por monóxido de carbono, por ende debiésemos brindarle oxígeno. Sabemos que con el solo hecho de salir del lugar de exposición al humo, el paciente ya comienza su tratamiento contra el monóxido de carbono. Sin embargo, no tenemos pruebas suficientemente sensibles como para descartar que esté con intoxicación de monóxido de carbono hasta que nos llegan los gases y vemos la evolución clínica del paciente, ¿no? Los gases con nivel de carboxihemoglobina. Entonces, paciente encerrado llega a su servicio de urgencia, administra el oxígeno lo más cercano al 100% hasta que lleguen los niveles de carboxihemoglobina, que en muchos hospitales están asociados a los gases que ustedes soliciten. Bien, cianuro. ¿Por qué hablamos de cianuro? Porque el cianuro se libera cada vez que hay combustión de plástico y materiales sintéticos. Así que el paciente podría estar intoxicado también con cianuro. ¿Y cuándo lo vamos a sospechar? Bueno, sospéchenlo cuando hay signos de quemadura de vía aérea, además de compromiso de conciencia o además de hipotensión. Una de las cosas que es frecuente encontrar también es una acidosis metabólica con un GAP aumentado y un lactato bien aumentado. Cuando tenemos el lactato aumentado en un paciente comprometido de conciencia que estuvo expuesto a fuego, sospechen, o sea, un incendio más bien, no fuego per se, a un incendio, sospechen que hay posibilidad de intoxicación por cianuro. Y ahí el tratamiento de hidroxicobalamina, ¿no? 5 gramos en 15 minutos y ahí hay que ir evaluando la respuesta al tratamiento. Unas dos palabras con respecto a los líquidos que vamos a administrar a los pacientes que han estado en el fuego, expuestos a un incendio. Si tiende a utilizar la fórmula de Parkland, sin embargo, lo que sabemos de la fórmula de Parkland es que tiende a sobrevolemizar a estos pacientes. Entonces, se prefiere una modificación por Broad-Parkland, que habla de 2 a 4 ml por superficie de cuerpo quemado, corporal quemada, por peso. Y la mitad de esa dosis se le entrega por 8 horas y la otra mitad por 16 horas. Esto es una guía general, sin embargo, hay que ir evaluando caso a caso la respuesta de cada uno de los pacientes y muchas veces el dato más objetivo que se sugiere para evaluar la respuesta a volumen es que el paciente al menos tenga un débito urinario de 0,5 ml kilo hora, ¿no? Bien, en resumen, ¿qué hemos hablado en este video? Un incendio estructural, hay una estructura construida que se está quemando, ¿no es cierto? Y podemos tener quemaduras, intoxicación y trauma. En el área caliente van a estar los bomberos, nosotros, los médicos, vamos a estar en un área tibia y fría y obviamente en el hospital. El PIP, donde ingresan los pacientes, se va a realizar la mayoría de las veces el triage y se inicia el manejo que de repente puede ser analgesia, algo de administración de un poquito de volumen, oxígeno a veces, dependiendo de la capacidad que tengamos en nuestro puesto inicial de respuesta, para después pasar a el PEP, que es el lugar donde vamos a sacar a los pacientes después a la ambulancia. Una vez me tocó estar en un lugar y intubamos incluso un paciente en un lugar de zona tibia y después se fue en la ambulancia porque habían signos evidentes de quemadura de vía aérea y la cantidad de pacientes involucrados en ese incendio estructural no era tanta como para hablar de un desastre que sobrepasara nuestra capacidad de respuesta, así que pudimos darnos el tiempo de proteger la vía aérea de ese paciente y trasladarlo intubado al hospital respectivo. Así que depende mucho de la cantidad de recursos que nosotros tengamos,
versus la cantidad de pacientes que tengamos para ver qué medidas vamos a realizar de tratamiento, de soporte en la zona tibia. Bueno, luego pasamos a la zona fría. Es importante ahí coordinar con los otros equipos, coordinar con las policías para evitar ingreso a zonas peligrosas. Recuerden que los voluntarios tratan de ingresar a las zonas donde puede haber fuego, puede haber riesgo de explosiones, puede haber riesgo de colapso de estructuras. Entonces hay que tratar de mantener a los voluntarios que con la mejor voluntad tratan de venir a ayudar, pero de repente pueden convertirse en una víctima más. Y además podrían entorpecer el correcto tránsito de los distintos dispositivos de emergencia. También hay que ver cómo vamos a derivar el tráfico para que puedan circular adecuadamente las ambulancias. Recordar que un paciente quemado es un paciente traumático e intoxicado hasta demostrar lo contrario. Pedir gases con carboximoglobina y lactato. ¿Por qué? Porque sospechamos intoxicación por monóxido de carbono o cianuro. Dar oxígeno apenas llegue el paciente si es que ustedes están viendo que estuvo expuesto al menos más de un minuto en un lugar cerrado. Y no olviden los signos de quemadura viaria, que tenemos el estridor, los signos de insuficiencia respiratoria, que tenga algunas flictenas a nivel orofaringeo, que tenga quemadura profunda a nivel facial o a nivel cervical. Y con eso terminamos este video, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otra oportunidad.